Bueno, seguramente mucha gente que nos está escuchando se le va a hacer muy familiar este tema, porque le cuento que cada día aumentan más las patologías que afectan a la columna vertebral. Según las estadísticas, más del 90% de las personas presentarán algún dolor lumbar durante su vida. Así que bueno, este es un tema que es recurrente para muchas personas y que queremos conversar hoy. Para eso le damos la bienvenida a Cristóbal del Campo, quiropráctico y kinesiólogo de Clínica Taluz. ¿Cómo estás, Cristóbal? Muy buenas tardes. Hola, Carola, un gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti, Cristóbal. Bueno, partamos como por lo básico. ¿Qué son las hernias lumbares? Ya, primero, las hernias lumbares afectan a los discos, que son cartílagos que están entre los huesos de la columna, que son las vértebras lumbares. Estas hernias, que se llaman hernias del núcleo pulposo, es la herniación o abombamiento que sale del disco intervertebral sobre sus márgenes, y esto puede provocar, o sea, simplemente un hallazgo imagenológico en la persona, o puede provocar un dolor radicular. ¿Qué significa un dolor radicular? Es que es un dolor que, producto de la irritación del nervio, ahí donde está la raíz nerviosa, produce dolor irradiado a una extremidad inferior, bajo la rodilla, provocando dolor, alteración de la sensibilidad, puede o no provocar pérdida de la fuerza e incluso alteraciones de los reflejos. Cristóbal, desde la máxima ignorancia, te pregunto, ¿esto es lo mismo que una discopatía o nada que ver? Mira, no estás tan errado en el comentario, sino que es la misma etapa de la patología, o sea, pero en diferentes etapas, o sea, diferentes procesos. Ya, perfecto. Lo que quiere decir que la discopatía es la primera etapa de esta alteración del disco. La segunda etapa, o sea, cuando ya aumenta, se llama protrusión discal. Y la tercera etapa es la hernia del núcleo pulposo o la hernia discal. En la primera etapa, que es la discopatía, se rompen ciertas fibras del disco. En la segunda etapa, como se rompen más fibras, el disco se deforma. En la tercera etapa, como se rompen todas las fibras del disco del anillo fibroso, el material del contenido interno del disco, que se llama núcleo pulposo, sale y forma esta herniación. ¿Se entiende? Sí, claro, por supuesto. Uh-huh. Cristóbal, ¿por qué tanta gente sufre de hernias lumbares? ¿Hay algún rango de edad donde sea más común? Mira, en la evidencia científica dice que las hernias discales en la columna lumbar están presentes en la persona entre 20 y 80 años, pero es más común entre las personas entre 30 y 50, siendo la edad media los 37 años de edad. Ahora, no es tan común, en realidad, del 100% de personas con dolores lumbares, entre el 1 y 3% de ese 100% va a tener hernias discales lumbar con síntomas de dolor radicular. Porque te cuento que en la población, el 20-30% de la población sin dolor lumbar, si tú le tomas una resonancia a esas personas sobre 20 años, tienen hernias del núcleo pulposo, pero sin síntomas. ¿Y cuáles son las principales causas que provocan una hernia lumbar? Mira, hay varios factores que se han evidenciado, pero primero hablemos como lo que se decía antes, que si tú hacías mucha fuerza, o corrías mucho, o estabas sometido a ejercicios de trabajos de carga, era probablemente que iba a tener una hernia. Pero en realidad hoy en día la evidencia científica desmiente eso. Las personas que hoy en día se sabe que las personas que entrenan fuerza, someten a carga a sus discos, estos tienen una espalda más fuerte y discos de mejor calidad. Entonces, en realidad lo que se sabe hoy que dentro de las personas que tienen dolor lumbar, los factores que más se repiten son la obesidad o el sobrepeso, el sedentarismo, ¿cierto? E incluso el fumar. Y hay un factor que es genético, que efectivamente si tu papá o tu madre tuvieron una discopatía o una hernia, probablemente puede que su hijo también lo tenga por el factor genético, pero eso no es predisponente que tenga dolor, no puede
pueda mejorar su condición, más que del hallazgo de la estructura de la alteración, de que pueda hacer toda su vida normal y poder hacer todas sus actividades deportivas, competitivas, atléticas, de su día a día. Cuéntanos, Cristóbal, ¿todas las hernias lumbares se deben operar? No, son muy pocas las hernias lumbares que se deben operar. Por lo general, ¿cuáles son? Son menos del 5% sintomáticas. ¿Y cuándo son los criterios para operar? Por ejemplo, una persona que tiene dolor lumbar, con dolor irradiado hacia la pierna, bajo el nivel de la rodilla, y que este dolor no responde al tratamiento de primera línea, que sería con los medicamentos y con el tratamiento de rehabilitación, ya sea kinesiólogo, quiropráctico, de terapia física, digámoslo así. Y esto no cambia o no mejora en un plazo de 6 semanas. Si eso pasa, podría recién pensar en una operación de esa persona. O que su dolor sea muy progresivo, o que aparezcan síntomas neurológicos que vayan en aumento rápidamente. Serían como los 3 criterios para operar a alguna persona de hernia. Ahora también me imagino que hay tratamientos no tan invasivos que pueden ser igual efectivos. Hemos escuchado siempre lo que es la infiltración o el bloqueo facetario. ¿Sirve para estos casos? Lo que pasa es que esto solo se indica cuando las personas no evolucionan favorablemente posterior a 6 semanas de aparecidos los síntomas. Antes de eso no hay ninguna posibilidad de pensar en ese tratamiento. Siempre primero conservador. Es más, hay estudios que muestran que entre 67 y 76% de las personas que tienen hernias lumbares sintomáticas, al año después se reabsorben espontáneamente sin hacer ningún tipo de tratamiento. Cristóbal, y una cosa son las kine, que igual me imagino que son indicadas y que sirven, pero en el futuro, digamos, posterior a una kine, ¿estas personas pueden hacer cualquier tipo de ejercicios o hay restricción respecto a ellos, los de impacto, por ejemplo? No hay restricción. Todo va a depender de la etapa de progresión de la rehabilitación que esté esa persona. Si esa persona no ha levantado una pesa en su vida y se pone a hacer 100 kilos, obviamente eso no le va a ayudar. Esto tiene que ir progresivamente, pero esa persona, si hace un buen proceso de rehabilitación, lo que nosotros necesitamos hoy en día es someter a carga progresiva y paulatinamente a esa persona para que tenga una espalda fuerte y esto no vuelva a tener estos problemas. Ahora me imagino que, bueno, por lo que he conversado con gente cercana que tiene este problema, por ejemplo, si hacen 10 sesiones de kine y les alivia bastante, o 15, lo que sea, es como que lo importante es continuar el ejercicio en casa, por ejemplo. ¿Cómo, perdón? Que, por ejemplo, si alguien hace kine y le resulta bien, ¿esos ejercicios que aprendió en la kine, es bueno seguir haciéndolo en forma permanente en casa? Sí, el profesional de la salud, en este caso, que sea un parte de que utilice la prescripción de ejercicio, seguramente ya hace estos ejercicios 1 o 2 veces por semana. Deben haberme, a lo mejor en un mes más, para aumentar la dificultad de este ejercicio, para progresar y ver cómo dan tus resultados. Claro que sí. Bueno, la verdad es que este tema da para muchísimo, sí, y ha sido muy clarito en explicarnos todo esto, y por eso te lo agradecemos, porque hay muchas personas que nos han escrito y nos han comentado, y aquí hay un caballero que nos escribe y nos dice que qué consejo puedes dar para las personas que conducen mucho, que van muy sentados, mucho tiempo sentados al volante. Mira, hay un consejo súper bueno, un tips, digámoslo así, que hoy en día la evidencia científica es clara también, que no existe una postura mejor que otra. La mejor postura es la que se cambia regularmente. Y la pregunta sería, ¿cuánto es el tiempo que debería cambiar mi postura? Cada 30, 40 minutos. Entonces, cuando uno maneja, que está 5, 6 horas, 4 horas en la misma posición, entonces tomarse unas pausitas de 3, 5 minutos va a ser lo mejor que puede hacer para su espalda y para su postura y para el dolor. Claro que sí. Bueno, te agradecemos. A ver, mire, aquí me dice otra auditora, lo último. La hidromasaje ideal para estas dolencias, columna, huesos. ¿Eso es efectivo? ¿Cómo? La hidrogimnasia. ¿Es ideal, ¿Sí? dice, para estas dolencias?
Depende de la etapa que esté la persona. Si entendemos que si está en el agua, disminuye la gravedad y tiene menos impacto. Si está en una etapa inicial, le va a permitir hacer muchas más cosas. Si además esto está asociado a masajes con el agua, ¿cierto? Como la turbina, ese movimiento mecánico puede disminuir la sensibilidad de distintos puntos que le esté generando dolor. Entonces, en ese sentido, en ese ítem le puede ayudar y puede sumar a todo el tratamiento. Claro que sí, también, bueno, hay factores que deben influir también, como el sobrepeso, que no ayudan mucho, me imagino. Sin duda, el sobrepeso, factores emocionales, factores sociales, muchos dolores lumbares no tienen un origen mecánico y tienen un origen, por ejemplo, emocional, el estrés, o sea, hay más de 100 factores que pueden provocar dolor lumbar. Y uno de ellos es que, por ejemplo, el desgaste del disco, pero nos quedan otros 99. Claro que sí, Cristóbal, te agradecemos muchísimo esta conversación y bueno, estaremos en alguna otra oportunidad ampliando más porque el tiempo se hace corto, pero ya nos quedó clarísimo con todo esto que nos has dicho. Así que tengas un excelente día y muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, que estés muy bien. Tú también. Chao, chao. 12 horas, 17 minutos, vamos a la música y regresamos.